Hola, mi nombre es John Edison Trujillo González, estudiante en la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad Antonio José Camacho. Estamos aquí con el profesor Juanjo. Profe, ¿por qué decidió usted estudiar Educación Física? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan José Fuentes, soy licenciado en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Bueno, yo tomé la decisión de asumir este proceso de iniciar la licenciatura en Educación Física, teniendo en cuenta que en mi proceso de bachiller siempre me llamó mucho la atención los juegos, diferentes disciplinas deportivas, y teniendo en cuenta que era algo que me llamaba la atención, entonces tomé la decisión de estudiar Educación Física y conocer un poco sobre la asignatura, que solo no es un juego, ir más allá, conocer su historia, sus objetivos y para qué nos sirve y qué podemos aportar a la población estudiantil. Por eso tomé esa decisión. Profe, ¿y qué es lo que más te gusta de ser profesor de Educación Física? Bueno, lo que más me gusta de ser profe de Educación Física es que cuando uno llega al aula o a la institución educativa, el profe de Educación Física siempre es el más apetecido o más querido por los estudiantes. Claro está, porque mediante el juego o la clase de Educación Física estamos aprendiendo, todo de manera lúdica, entonces siento que eso es lo que más me gusta y lo que le da sentido a mi quehacer pedagógico, ver cómo mis estudiantes disfrutan lo que yo planifico y lo que estoy orientando. ¿Y cómo desarrollas las planeaciones de tus clases? Bueno, para desarrollar las planeaciones de las clases, lo que yo primero hago es una caracterización o diagnóstico de la población estudiantil para ver en qué niveles de desempeño, de acuerdo al documento 15, cada grado tiene que alcanzar unos niveles y unos logros. Claro está, hay unas problemáticas que algunos chicos no han alcanzado esos logros, entonces la planeación es de acuerdo a las necesidades y el contexto de los estudiantes. Profe, ¿qué logros ha alcanzado en el colegio mediante la clase de Educación Física? Bueno, ¿qué logros se ha alcanzado durante las clases de Educación Física? La verdad son distintos factores. Uno va desde lo axiológico, que es todo el tema de los valores, resolución de problemas, diferentes problemas como la convivencia, trabajo en equipo. Entonces la educación física es una gran herramienta para solucionar todas estas problemáticas. Otros logros es el tema de ir desarrollando la habilidad motriz, capacidades condicionales, que son movimientos mucho más complejos y que nos van a servir en nuestro día a día, pero no llevándolo tanto al tema de educación física como un juego, sino como un factor axiológico, que lo mencioné ahora, que es solucionar problemas. Ahorita tenemos la concepción de que solo ir a jugar y nada más, no. La educación física abarca cosas más importantes, como aportar desde lo cognitivo, lo social, cultural y claro está, lo educativo, desde tanto educando el cuerpo, cómo yo conozco mi cuerpo, cómo me siento bien y fomentando hábitos y estilos de vida saludables. Profe, ¿cuál es el reto más grande que encuentras en el sistema educativo colombiano? Bueno, uno de los grandes retos que yo encuentro, teniendo en cuenta el sistema educativo colombiano, en el área de educación física, es el tema de infraestructura, que hay lugares como en las zonas rurales, que los escenarios no están en óptimas condiciones para hacer todo el tema de educación física. Otra problemática que se ve mucho en primaria, que es una necesidad que se tiene ante la población educativa, que es que no se cuenta con un profesor de educación física. Vemos como profesoras de otras áreas quedan a cargo de enseñar o orientar esta disciplina deportiva o esta asignatura. Claro está, recalcar la labor que hacen ellos, pero qué positivo sería tener una persona encargada que conozca de educación física y hacerlo desde las fases sensibles o etapa de iniciación
para aportar o dejar aprendizaje significativo. Y cuando ya lleguen a bachillerato, no tener diferentes problemáticas, como digamos, encontramos niños que llegan a bachillerato y tienen problemas de coordinación, lateralidad, unos tienen problemas en la técnica de la carrera y ya se dificulta más atender estas problemáticas. Entonces eso considero que es uno de los grandes retos y desafíos. Otro reto que encontramos es la deserción escolar. Muchos chicos han desertado, por el tanto nosotros ahora como educadores tenemos que esa gran tarea de favorecer el interés por el aprendizaje, motivarlos, conocer a los chicos, interactuar con ellos. Hay momentos que ellos llegan que no quieren participar, entonces nosotros asumimos un rol no solo como profesores, sino también como psicólogos, porque tenemos que conocer todas esas problemáticas para poder dejar aprendizajes significativos. Profe, cuéntame, ¿y qué innovaciones le harías tú a los futuros licenciados de Educación Física? Bueno, una de las innovaciones que yo haría a los futuros licenciados de Educación Física sería como cambiar esos contenidos tradicionales un poco, que son los deportes convencionales. Claro, estas son deportes muy importantes, pero ahorita hay unos deportes alternativos que tienen un enfoque mucho más educativo y nos pueden ser ideales para aportar a los estudiantes en cuanto a lo axiológico, que se vivencia mucho en estos territorios por problemas de convivencia entre ellos y demás. Entonces, los deportes alternativos serían una gran herramienta. Otra de las innovaciones que yo haría es el uso de las TIC, aprovechar esta herramienta tecnológica que ahora se ha convertido en tendencia, pues diseñarnos alguna estrategia que aporte a los estudiantes y poder dejar algún aprendizaje significativo, que es lo más importante y lo que siempre se busca. Aquí estoy con el profe Landazuri. Profe, ¿cuál es su formación académica? Bachiller agrícola. Profe, ¿hace cuánto vino usted la clase de Educación Física? Bueno, más o menos, aproximadamente unos 5 años más o menos, oriento la clase de la institución educativa. Profe, ¿y te ha gustado orientar las clases de Educación Física? Sí, claro, demasiado. ¿Y por qué, profe? No, porque cuando yo estudiaba, pues era una de las clases favoritas mías. Entonces, eso lo llevo prácticamente en la sangre. Profe, ¿y usted cómo planifica el desarrollo de sus clases? Bueno, esas planificaciones eran de acuerdo a lo que necesitaban los estudiantes. Ya, uno veía pues el talento que ellos tenían y de acuerdo a ese talento, así mismo yo hacía la planificación del deporte que yo les iba a dar en la parte de educación física. Profe, ¿y qué logros ha alcanzado el colegio mediante las clases de Educación Física? Bueno, una vez tuvimos la oportunidad de la participación de los Juegos Intercolegiados y nos dio la opción de quedar campeones aquí regional. Es uno de los logros que más ha tenido pues, el Colegio Agrícola de Suárez. Profe Landazuri, ¿cuál cree usted que son los retos, desafíos de un docente de Educación Física del sistema educativo? En el sistema educativo colombiano los retos son muy grandes para el docente, empezando que ellos no cuentan con implementación deportiva y en estos terrenos así alejados o en los municipios alejados como el nuestro, difícilmente le llega una implementación deportiva a un colegio. Entonces esos retos son muy grandes porque al docente de educación física les toca que ser muy creativo, le toca que hacer la clase con mucha creatividad para que estos chicos puedan realizar la educación física de acuerdo a lo que plantea el docente. Entonces los retos son muy grandes, son muy grandes. Profe, ¿qué mejoras cree usted que podemos hacer a la
la educación física dentro del sistema educativo colombiano? Bueno, para hacer esas mejoras, primero, digamos que el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Educación debe darle la gran importancia que esta clase tiene dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque debería implementar que en las escuelas debería haber un docente de educación física, porque es donde empieza la iniciación deportiva. Entonces, ahí es donde uno empieza a sacar los talentos para que son buenos, para baloncesto, voleibol, porque uno empieza a trabajar desde ahí. Pero eso no lo hacemos en Colombia porque no está implementado. Entonces, esa sería una de las mejoras que debe ser en el nivel educativo, implementar educación física en las escuelas. Listo, profe. Profe, ¿y qué innovaciones haría usted a los futuros licenciados de educación física? Bueno, la innovación sería que practicaran otras disciplinas deportivas, no como con las convencionales, las que siempre practicamos, el fútbol, baloncesto, fútbol de salón, sino que dieran otras disciplinas deportivas, porque hay muchos talentos en otras disciplinas deportivas que no hemos explotado hasta ahora.